Muy buenas noches a todos. Quiero, en primer término, pues agradecerles su compañía, su asistencia, su puntualidad en el día de hoy para darle continuidad a nuestra cátedra Aperturas después del receso de Semana Santa. Eh, como habíamos hablado antes en la última presentación del doctor Ricardo, para el día de hoy eh, programamos una nueva conferencia en reemplazo de la que iba a dar el doctor Ferguson, que por razones de fuerza mayor no podía estar con nosotros. Y surgió el tema que planteó Guillermo sobre la trampa melancólica como una de las pasiones más importantes y de hecho dentro del psicoanálisis quizás pues una de las pasiones que más se han trabajado y que para Freud desde siempre fue una preocupación constante. Y pues en ese sentido pues queremos agradecerle a Guillermo el que nos traiga hoy esta presentación que seguramente nos va a, a dar muchas luces para enfrentar esta trampa melancólica en la que, en cierto sentido, nuestra época actual se está viendo enfrentada. Todos pues conocemos a Guillermo, nos ha acompañado durante los últimos 2 años con sus maravillosos aportes y sus maravillosas conferencias cuando ha tenido la oportunidad de presentárnoslas. Pues Guillermo ha trabajado este tema en particular con mucho entusiasmo durante este último tiempo y bueno, confío en que en el día de hoy, también como en ocasiones anteriores, pues sea una oportunidad para enriquecernos, cuestionarnos y tratar de ver un poco más allá eh, pues de este fenómeno pues que es tan actual y que está tan presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, Cami. Mm, Sí, el tema que nosotros llamamos depresión en el lenguaje corriente se llama depresión. Freud lo planteó de la nominación de la melancolía. Mm, Es un tema muy complejo, de verdad, y marca en el mismo Freud una, una especial, una especial inclinación, un especial momento de su pensar. Por eso el énfasis lo haremos con él, ¿no? Ahora, pues, es un tema mirado que se puede mirar desde muchas concepciones, ¿no? Ha sido un tema, pues, como lo sabemos, universal por un lado y por el otro, lo melancólico, con esa palabra tal cual, pues ha sido históricamente un tema tocado en muchos escenarios, ¿no? Ante todo en lo creativo literario, ¿no? Siempre ha estado allí, y en lo filosófico, ¿no? Eh, la- la- Tratando de definir conceptos, definir temas, ¿no? Siempre nos vamos al diccionario como punto de arrancada, ¿no? Y la Real Academia
de la lengua define la melancolía como el sentimiento de tristeza profunda, que quien lo padece no encuentra gusto y diversión en nada. Es muy interesante esa definición, que es muy operativa, ¿no? En la época romántica, Víctor Hugo definía la melancolía como el placer de estar triste. Es muy interesante eso, ¿no? Dándole, dándole el significado de, digamos, de placer, claro, en otro sentido al freudiano, pero llevándolo a, a esa dimensión de un sentimiento, ¿no? De lo sentimental. Mm. Aristóteles lo definía como la calidad de los hombres excepcionales, ¿no? Siempre se planteó que los excepcionales eran melancólicos, ¿no? Pertenecían a esa clasificación, pues, griega de los humores, ¿no? Mm. Eh, Ahora, hay otras maneras de verlo, ¿no? La melancolía como el acto voluntario de permanecer en el desconsuelo. Es otra manera de hablarlo, ¿no? Eh, y dar como causa principal de lo melancólico en lo romántico al ocio. Y el remedio para la melancolía, pues es la actividad, ¿no? O sea, la tendencia a mirar la melancolía como, como como la nada, ¿no? Como estarse quieto, como la quietud, ¿no? Bueno, y es inevitable que traigamos al gran melancólico de la literatura, pues de los personajes melancólicos, a Hamlet, ¿no? Eh, eh, el danés melancólico, como lo han nominado, ¿no? Que decía, así, oh conciencia, de nosotros todos haces unos cobardes, y la ardiente resolución original decae al pálido mirar del pensamiento. Así también enérgicas empresas de trascendencia inmensa a esa mirada torcieron rumbo y sin acción murieron. Claro, la época que hemos llamado melancólica por principio, ¿no? Es la época romántica, y con su reconocida nostalgia de la naturaleza, ¿no? Su cansancio y tedio de aquello más mundano, en la exaltación del yo subjetivo, que es lo que caracteriza a lo romántico, y la obra central, pues, por excelencia, ¿no? La obra de Goethe, las desventuras del joven Werther, ¿no? Como ese paradigma del sentimiento de la tristeza, con su suicidio al final, ¿no? Eh, lo cual generó una oleada de suicidios, ¿no? Siempre eh, la expresión máxima de lo melancólico en términos operativos, destructivos, autodestructivos, el suicidio, pues se puede volver epidémico, ¿no? Esa fascinación por la muerte, ¿no? Mm. Ahora, la melancolía, pues, por principio responde a una sensación de abulia, es decir, de falta de energía y de voluntad, mm, que conlleva un estado de ensimismamiento que, pues sí, se ha considerado siempre este ensimismamiento como fértil en pensamientos, pero improductivo en la acción, para darle a la melancolía un tono creativo, pero no de acción, ¿no? También es vista como un estado donde el ser humano es extremadamente susceptible a recibir las variaciones de los estados de ánimo, de los colores, los gestos, las palabras, ¿no? Y propicio a la creatividad, a la vocación, a la memoria,
a la imaginación, a la sublimación de los sentidos. El estado melancólico se ha descrito siempre como a la par lúcido para la creación, como para la parálisis total debido a la autoconciencia de lo irrevocable y eventual derrota existencial. Ha sido la manera como se ha mirado lo melancólico, ¿no? Pero vayamos a Freud, que nos importa tanto, ¿no? Ante todo en su obra Duelo y Melancolía, ¿no? Freud hace esa comparación tan interesante sobre duelo y melancolía, ¿no? Eh, y Freud llena la psicodinamia de lo melancólico de interrogantes, ¿no? Ante todo en lo económico. Hace más preguntas que respuestas da. Eh, y aun cuando, pues obviamente la agresión está siempre ahí, él la soslaya un poco en esa obra, ¿no? Aun cuando está planteada, ¿no? Pero no la pone como la pudiéramos poner o se pone más adelante en el instinto de muerte como algo fundamental, ¿no? En lo agresivo, en lo melancólico, en lo depresivo. Obviamente cuando toca el instinto de muerte, pues aquello que va más allá de lo psicológico, eh, regido por la imperiosa necesidad de vivir lo psicológico como mandato, ¿no? Pone la pulsión de muerte o el tánatos en oposición a la pulsión de vida o la pulsión erótica, eh, que representa la tendencia fundamental de todo ser viviente, esta pulsión de muerte a regresar a un estado inorgánico, ¿no? Desde donde emergería, ¿no? En eso Freud, cuando plantea el instinto de muerte, la pulsión de muerte, se liga con la idea de que lo biológico de alguna manera sería antinatural, que lo natural es más bien lo inerte, ¿no? Y no la vida. No el movimiento, porque el movimiento está en la naturaleza inerte también, pero no la vida. Eh, Ahora, para Freud, con la intervención de los sadomasoquistas, pues esta melancolía se va volviendo una fuerza autodestructiva, ¿no? Dando, dando posibilidad al desentorchamiento de los instintos que él plantea. Si los instintos están entorchados, priman los de vida, pero siempre hay un remanente en el individuo, siempre hay un remanente en lo biológico del instinto de muerte, que sería lo que destruiría en última instancia al individuo, ¿no? Mm. Eh, y la melancolía también como una reacción contra la vida, en una concordancia con el instinto de muerte, buscando por lo tanto la homeostasis en lo inerte. Ahora, Freud trae una clínica de lo melancólico y del duelo, ¿no? En su libro Duelo y Melancolía, que es muy interesante, mm, para que podamos ver las diferencias de lo uno con lo otro, ¿no? Eh, él considera, por ejemplo, el duelo como un afecto normal, mientras que la melancolía sería un afecto patológico, ¿no? El duelo como algo claramente determinado, y en la melancolía hay con frecuencia difusión, es difusa la melancolía. Eh, el duelo como una pérdida objetal clara y consciente, además, ¿no? La pérdida de algo real y consciente, claro, y real y consciente, ¿no? Mientras que la melancolía se presenta como con unas variaciones clínicas muy amplias, ¿no?
por lo tanto difusa, como ya lo habíamos dicho, ¿no? El duelo al final tiende a regresar a la normalidad, mientras que la melancolía, que se inclina más hacia lo físico, genético, tiende a ser crónica, a volverse carácter, manera de ser, estructurante. Eh, eh, en general el duelo ante la pérdida real no es algo para ser tratable médicamente, mientras que la melancolía sí está planteada como algo necesitado de una intervención médica, ¿no? Ambos, tanto duelo como melancolía, muy dolorosos. En la melancolía el sentimiento de culpa ante todo por estar vivo, en el duelo el sentimiento de culpa por estar vivo, ¿no? Mientras que el predominio en la melancolía es el autorreproche y la autoacusación. En ambos hay retiro parcial del mundo, mucho más grande en la melancolía, la melancolía que en el duelo este retiro, ¿no? En el duelo hay una moderada afectación del yo, mientras que en la melancolía hay una severa pérdida funcional del yo. Eh, el duelo preserva la capacidad amorosa. La melancolía anula la capacidad amorosa. El otro se desdibuja totalmente en el narcisismo melancólico. Y con frecuencia vemos en el duelo una identificación consciente con el objeto perdido, mientras que en la melancolía, aun cuando aparecen identificaciones conscientes, lo importante en la melancolía es la identificación inconsciente con un objeto conflictivo, que no está perdido, sino que es un objeto de conflicto. El duelo preserva el amor propio, la autoestima, no afecta la vida pasada, mientras que una de las características de la melancolía es el ataque al amor propio, la liquidación de la autoestima y la anulación de la vida pasada, ¿no? Dice Freud, nunca fui nada. El duelo puede ser creativo y reparatorio, irreparatorio. En la melancolía aparece lo creativo, pero no lo reparatorio. Y el duelo, cuando se vuelve duelo patológico, sabemos que puede desencadenar estados melancólicos. Ahora, la melancolía no da explicaciones racionales, ya lo hemos dicho, ¿no? No explicita una motivación, empequeñece moralmente hasta el delirio y aparecen síntomas como el insomnio pertinal, los trastornos alimenticios, eh, mm, con un intento muy propositivo de liquidar la vida. La melancolía en la clínica no acepta contradicciones. Hay una satisfacción masoquística por la autoagresión y, y hay una cosa característica de lo melancólico, que lo que aparece perdido en el duelo es el objeto, mientras que lo que aparece perdido en lo melancólico es el yo. Lo que se pierde es el yo y no el objeto. Por eso se asimila a la muerte del yo y como respuesta defensiva, como respuesta de salida económica, tiende a convertirse en manía lo melancólico. Ahora, esto en lo clínico, veamos lo melancólico desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Y comparémoslo con el duelo desde el punto de vista económico, ¿no? Económicamente, en el duelo, claro, la no existencia del objeto
exige el retiro de las cargas libidinales. Pues la teoría psicoanalítica es que la energía que mueve el sistema psíquico es la libido, y esta libido carga todos los objetos del sistema psíquico en particular, pues el más importante, el self, la mismidad, el yo, el yo pequeño, que para Freud, ¿no? No el yo grande que incluye todo, pero por eso preferimos hablar del sí mismo, del self, para distinguirlo mejor. Entonces, el, en el duelo, pues obviamente el objeto exige que se retiren las cargas libidinales, ¿no? Pero hay un principio, sabemos, psicoanalíticamente sabemos que hay un principio que lleva a la conservación de la carga libidinal. Por lo tanto, la oposición, el retiro de esta carga puede llevar a un fantaseo delirante y tornarse patológico en una psicosis negatoria. Pero en general el duelo tiende a triunfar la realidad, y el objeto se va desdibujando con el tiempo, dado el retiro paulatino de estas cargas libidinales, que es inevitable que pasen. Ahora, el mundo onírico en el duelo contribuye mucho a esta elaboración y este retiro de cargas, ¿no? Eh, Ahora, la idealización del objeto perdido con hipercarga retarda el proceso. Y la ambivalencia entre dejar el objeto o mantenerlo vivo produce un gran dolor. Esto es nuestra manera de mirar el dolor psíquico que produce el duelo, ¿no? Que es esa lucha ambivalente entre dejar el objeto o mantenerlo vivo, ¿no? Pero al final se elabora el duelo, el yo queda libre de la carga del objeto, recupera su libido, y lo cual lo lleva a producir tranquilidad, paz, bienestar, ¿no? Esto sería básicamente lo que sucede económicamente en el duelo. Ahora veamos la economía de la melancolía, ¿no? Lo primero, económicamente hablando, pues el objeto no está claramente definido. Pues detrás del fenómeno real de pérdida hay otro objeto inconsciente, que esto es lo más importante. Puede haber un objeto, en general, en la melancolía aparece un objeto, una pérdida de un objeto, pero con mucha frecuencia, y es lo que estamos viendo hoy por hoy en tanto mundo melancólico, depresivo, el objeto está desdibujado, el objeto no aparece, y tantos cuadros que vemos melancólicos, los reales cuadros melancólicos, no tienen objeto, no hay una razón real para la depresión. Freud a ese respecto tiene una frase que es muy interesante. Él dice que se puede saber a quién ha perdido, pero lo que no se puede saber es lo que ha perdido. Cuando aparece la melancolía, el objeto, se sabe a quién ha perdido, pero no lo que ha perdido realmente. Que ahí es en donde está la situación de diferencia entre uno y otro de las presentaciones depresivas, ¿no? Por lo tanto, parte de la pérdida puede ser consciente, pero predomina la pérdida inconsciente, ¿no? Ahora, a veces la pérdida que produce síntomas es solo inconsciente, y por eso no aparece razón no hay una razón real para la emergencia de lo sintomático, ¿no? Es la verdadera melancolía psicótica que vemos sin objeto, ¿no? Sin que haya un real objeto perdido. Simplemente aparece, digámoslo así, la pasión melancólica, la emoción melancólica, ¿no? Hay una pérdida transferida y real, ¿no? Neurótica, dinámicamente hablando, ¿no? Para Freud, la inhibición del yo en la melancolía es enigmática, y por eso
en ese momento afirma, ¿por qué tanto a veces por tan poco? Dice Freud. ¿Por qué tanta cosa por tan poca pérdida? ¿No? A veces la pérdida es de un objeto que para cualquier persona, pues sí, ¿no? Se murió el gatico, ¿no? Y la señora se suicida, ¿no? Pues sí, ahí, ahí es cuando Freud afirma, ¿no? ¿Por qué tanto a veces por tan poco? Un insuceso insignificante, al parecer, ¿no? Puede desencadenar una depresión brutal con un terrible autoataque, ¿no? Ahora, una de las características centrales, ya les decía, de lo melancólico es el retiro de las cargas libidinales sobre el sí mismo, sobre el ser, ¿no? Lo que empobrece enormemente a ese ser. En el duelo se empobrece el mundo sin el objeto, porque perdió un objeto, se empobrece el mundo. En la melancolía se empobrece el yo, no el mundo. El yo se indignifica en la melancolía, pierde su valor, no sirve para nada, no rinde y es moralmente condenable, ¿no? Se le reprocha, se le insulta, se le denigra. Se ataca al yo porque éste se ha identificado con un objeto inconsciente al que realmente se quiere agredir, que es la dinámica importante de la melancolía, ¿no? Se ataca entonces a este yo identificado inconscientemente con el objeto para atacar realmente a otro, es a otro que se está atacando. Pero el ataque es al yo, pero el yo se ha identificado con el objeto. En el mundo consciente, el ataque es al yo. Por eso Freud afirma la frase, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el yo. Porque lo que se está, cuando se ataca al yo, se está atacando es al objeto inconscientemente. Se ataca al yo consciente. Por eso, en la melancolía siempre hay denigración, siempre hay autoataque, siempre hay injuria contra sí mismo, siempre hay una violencia enorme contra el yo. Y además se hace pública y se dice, ¿no? No valgo nada. Entonces hay todo un discurso autodestructivo enorme por ese ataque para, eh, para dejar ver que el problema es sobre sí mismo, pero se está atacando al objeto porque inconscientemente el yo está identificado con el objeto. Y hay una dinámica muy interesante en este proceso identificatorio, ¿no? Porque hay una disociación en el yo, y la parte que ataca con crueldad sádica es el superyo. Entonces, el yo se vuelve superyo y el objeto se vuelve yo. Entonces, el superyo ataca al yo. El superyo vuelto yo, personificado en el yo, ataca, ataca al yo, pero lo que está atacando es al objeto. Eh, ahora, la historia conflictiva, el conflicto que estamos observando en la melancolía, ¿no? Viene el objeto primario que produjo un desengaño o una ofensa, ¿no? Que se traslada al nuevo objeto, el que a su vez se identifica con el yo en lo consciente. Esa es toda la transpolación que hay allí desde el punto de vista tópico, ¿no? El objeto primario, el objeto primitivo, frustrante, mm, se vuelve, se transfiere a un objeto que puede ser insignificante, ¿no? Pero el ataque al objeto es un ataque denigratorio del yo.
Por eso habría en la melancolía una fijación a este objeto erótico frustrante del pasado, ¿no? Como un conflicto no resuelto, lo que genera este escenario neurótico en general, es decir, un escenario equivocado, ¿no? Ahora, Freud dice que este mecanismo es un mecanismo muy primitivo, oral, canibalístico, y por eso el trastorno alimenticio, ¿no? La elección de objeto en la melancolía es, por lo tanto, una elección de objeto absolutamente narcisística, por lo primaria. Eh, la melancolía es, por un lado, la respuesta a la pérdida de un objeto real, pero por el otro es la agresión a una elección narcisística de objeto. La primitividad sádica que uno ve en la melancolía contra el objeto yo puede llevar al suicidio, a la destrucción total del objeto, destruyendo el yo. Por eso con tanta frecuencia eh, vemos que en el acto suicida eh, aparece una actitud homicida, ¿no? El suicidio de alguna manera es un homicidio, está matando a un objeto, pero a través de eliminar el yo, ¿no? Freud dice otra cosa interesante, que hay una similitud entre, entre el suicidio y el enamoramiento extremo, porque en ambos hay una sumisión absoluta del yo al objeto, ¿no? El yo se subsume, se humilla y se vuelve sumiso frente al objeto. Eh, En cuanto a la agresión, el tema de la agresión en la melancolía es un tema dramáticamente importante, ¿no? El tema hoy, llamémoslo, en la depresión. Hoy estamos viendo eh, eh, paradojas extrañas con respecto a la frustración, eh, porque como nunca estamos también viendo generaciones mm, altamente gratificadas que están produciendo grandes situaciones depresivas que todavía tenemos mucha dificultad para entender por qué eh, esta cosa melancólica, llamémoslo así, porque en muchos casos, por ejemplo en la adolescencia, ¿no? No estamos viendo de dónde viene la, la frustración, porque aparentemente lo que hay desde los objetos reales externos es mayor gratificación. Eh, lo hemos hablado en algún momento, la eliminación, por ejemplo, del castigo, la eliminación del maltrato, eh, la, la aparición de la necesaria inclusión como, como una casi una obligación mental hoy por hoy, que además es ley, pero ley que va marcando la costumbre, ley que va marcando la cultura. Entonces, la frustración teóricamente sería menor. Claro, hay otros elementos mucho más complejos de frustración, como la incapacidad cada vez mayor de autoabastecerse que tiene el ser humano, que eso explicaría muchos elementos frustracionales. Pero no es claro, y volvemos a la misma confusión que Freud tenía cuando hablaba sobre lo económico, de que había muchas confusiones con respecto a eso, ¿no? ¿Por qué tanta agresión hoy si hay mayor gratificación? Teóricamente, por lo menos, ¿no? Existiendo este gradiente depresivo tan alto, ¿no? De alguna manera, la falta de agresión real del objeto externo impide que la agresión normal y la agresión problemática que pueda haber dentro de un adolescente, por ejemplo,
no pueda ser manejada hacia el objeto, justificadamente manejada hacia el objeto. Cuando había violencia contra el yo en un adolescente, como vivimos nosotros con el castigo como método educativo, pues había una justificación de la sensación interna de violencia contra el objeto. Hoy no la hay. Entonces ese monto de agresión generado por la frustración no tiene manera de ser manejado hacia afuera, se va hacia adentro, hacia el yo, y lo ataca y lo destruye. Mm, Sí, la agresión como el intento de salida a la autodestructividad falla en este momento en la cultura, ¿no? Es lo que estamos viendo y por eso, desde ese punto de vista, tratamos de explicar de alguna manera el, el mayor monto depresivo, melancólico de las gentes de hoy, de las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos decir como para terminar el tema y abrir la discusión? ¿Qué podríamos decir un poco sobre la clínica, ¿no? Que es algo que nos preocupa tanto porque lo depresivo, lo melancólico hoy es la patología pan de cada día, es lo que estamos viendo. Nos estamos enfrentando cada vez más con lo melancólico, ¿no? Eh, mm, la, la- la clínica nos está mostrando un enorme desafío, una complejidad muy grande para, para manejar el problema depresivo y lo difícil que también cuando aparece lo melancólico, lo difícil que es mostrar lo autodañino, porque parte del trabajo clínico y consiste en eso, en mostrar el, lo autodañino y ver la dinámica del autodañino en el paciente, que se nos vuelve hoy tan complejo porque el melancólico, el depresivo en general, se empeña en la no salida, ¿no? Eh, ahora, eso genera en el terapeuta una tendencia a una contratransferencia agresiva, que es lo que hay que evitar en el trabajo clínico y tratar de convertir la contratransferencia agresiva en un acto creativo que lleve analizando a nuestro paciente a la toma de conciencia de su actividad autodestructiva, eh, mm, y poderle dar un manejo clínico a esta autodestructividad. Obviamente, una de las cosas en la transferencia que estamos viendo muy fuerte es la tendencia a destruir el logro analítico, de alguna manera, ¿no? Hay adhesión, puede haber una adhesión fuerte a los tratamientos, o una tendencia a destruir el sistema analítico, ¿no? Eh, para, por lo tanto, generar contratransferencias agresivas, que es una de las trampas más complejas en el trabajo con lo depresivo hoy. Y obviamente eso lleva a una cosa para nosotros muy, muy difícil, que es el ataque a la capacidad contenedora del analista, del terapeuta. El depresivo siempre está atacando la capacidad contenedora, produciendo una sensación de impotencia muy grande en el analista y por lo tanto una contratransferencia agresiva, que es la que tenemos que buscar trabajar con, con, eh, con mayor juicio para poder mostrar lo autodestructivo en tantos actos que estamos viendo, que pueden escenificar lo autodestructivo, ¿no? La mala escogencia en la relación de pareja, eh, todos los problemas económicos, eh,
el ataque a todas las cosas positivas que puede tener la persona, ¿no? Y el tratar de ayudar a evitar el autoataque pues es el trabajo fuerte que tenemos los analistas frente a este fenómeno melancólico que desafortunadamente, vuelvo, insisto, está creciendo en este momento en nuestra cultura y que nos exige, que, que nos exige una capacidad contenedora muy alta y una defensa muy fuerte de nuestra función analítica que se vea altamente agredida eh, y violentada por lo melancólico. Bueno, yo dejo aquí, a mí, yo dejo acá y digo, yo quisiera que hubiese una intervención fuerte sobre este tema de parte de los asistentes, porque considero que es una problemática que hoy nos está invadiendo y nos está exigiendo cada vez mayores desafíos técnicos, eh, porque no solamente el trabajo clínico, la ayuda a nuestro analizando a nuestro paciente, sino la comprensión de tan complejo fenómeno que, que es lo depresivo y sus posibles causalidades primarias, primitivas, referidas a la frustración primaria, por lo tanto melancólicas, y no a situaciones específicas de objetos frustrantes en la actualidad, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Si lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en la melancolía actual? ¿Cuál es la dinámica de la melancolía actual? Eh, Porque una de las cosas que inclinamos a pensar es que el sistema frustracional, voy a emplear esa terminología, el sistema frustracional de nuestras gentes jóvenes hoy, de las últimas nuevas generaciones, es un sistema débil. O sea, dicho en términos peyorativos, en términos un poco caricaturescos, no tienen cuero duro. Y la teoría clásica era que el cuero duro se hacía a base de frustración, es decir, de castigo, de maltrato, ¿no? Y así aparecía el cuero duro, ¿no? Y hoy no hay cuero duro, por lo tanto cualquier cosa los derrumba, ¿no? Eh, es decir, que la falta de frustración, dicho de alguna manera, eh, no permitía la canalización de la agresión que está siempre allí. Y esta agresión entonces se va hacia adentro en un plan autodestructivo. Pero eso no nos explica la psicodinamia melancólica. No, no es suficiente explicación para entender lo melancólico hoy. Bueno, dejo ahí. Pues Guillermo, muchas gracias. Me parece que es un tema sumamente complejo y que tú pues, nos has dado un viaje por diferentes miradas sobre este tema de la melancolía y de la trampa melancólica, ¿no? Que me parecería importante de pronto indagarte y de pronto también motivar a los presentes alrededor de por qué escogiste este título precisamente de la trampa. ¿Cuál es la trampa que tiene la melancolía? Claro, es muy interesante. Sí, la trampa melancólica está precisamente en
en lo que Freud llamaba que la sombra del objeto cae sobre el yo. La trampa melancólica está en que estamos viendo el problema en el yo, no visualizamos el objeto que es el que está generando la frustración, dirigimos, nos identificamos con el objeto frustrante y nos atacamos al yo en lugar de sí, atacamos al yo en lugar de resolver el conflicto con el objeto. El conflicto sigue vivo, eh, escenificado de manera transferencial en esa lucha entre el super yo que de alguna manera personifica al self y el yo que personifica el objeto. Ahí está la trampa. El ataque, el ataque al yo desde el super yo, eh, cuando realmente se está atacando un objeto primario frustracional, conflicto que no se ha resuelto. Ahí está lo tramposo de lo melancólico, ¿no? Lo melancólico es entrampa, atrapa, trampea. Todas esas, todas esas y otras más. Hay una mano levantada también. Sí, pero se me fue, espera a ver dónde está. María Clara y Carlos. Tal vez sí, María Clara o Carlos. Buenas noches. Con todo este tema pensábamos en el narcisismo, ¿no? En el tema de la persona encerrada en su narcisismo, donde no puede ver un mundo aparte de sí mismo, donde el objeto finalmente se vuelve él, porque lo es todo. Y en la frustración y en eso que decía de la manera de educar hoy a los jóvenes, donde uno ve que esa parte donde el mundo se mueve solamente alrededor de ellos, cada uno de su mundo y nada más. Pienso que tiene mucho que ver en todo esto de la melancolía, que además pienso que puede ser una melancolía distinta a la que podíamos ver anteriormente, de alguna manera, no en esa del joven Weber en su suicidio, donde era un cuestionamiento intelectual, digámoslo así, de la vida. Ahora a los jóvenes uno los ve es como hay una frustración por no poder hacer todo lo que quieren o, o la vida no se da, no sé, pensar, soltando en eso. Muy interesante lo que trae, ¿no? Que, claro, nos preocupa mucho lo narcisístico hoy, ¿no? Eh, ¿Por qué la falla? Vamos a seguir tu ideación, que estamos muy preocupados con eso y estamos pensando siempre en eso, ¿no? ¿Por qué la falla de la vinculación objetal, ¿no? Eh, ¿Por qué la falla de la vinculación objetal? El reconocimiento del otro, la carga del otro, ¿no? O sea, hipercarga si hay enamoramiento, ¿no? La carga del otro y por lo tanto la actitud amorosa, que sería en la contrapartida del narcisismo. Y cómo esto puede producir melancolía, puede producir una situación melancólica, ¿no? Eh, ¿Dónde estaría la psicodinamia? ¿Dónde estaría el objeto frustrante, ¿no? Es la pregunta que uno se hace siguiendo la teoría freudiana, ¿no? Sí, Freud plantea que por un lado está el objeto frustrante primario que, que, que obviamente es primitivo, o sea, es arcaico, es en las primeras relaciones vinculares, lo que Freud plantearía, ¿no? Y a ese objeto es el que se ataca. Pero también plantea que eso se debe, que parte del problema está en que es el momento de mayor narcisismo del ser, de mayor carga sobre el ser, narcisística.
Dicho de alguna manera, es como si se continuara ese estado narcisista primario tan fuerte, porque por alguna razón compleja, que hay que entender, el objeto no aparece, se desdibuja en las nuevas generaciones y aparece un egoísmo, ¿no? Un narcisismo muy fuerte. Y que esto predispondría entonces a lo melancólico, precisamente, porque de alguna manera el objeto omnipotente no está, ¿no? El dador omnipotente no está, que de alguna manera puede ser el que produzca, eh, para Freud, la desgratificación primaria que llevaría a lo melancólico, eh, que es complejo. Freud mismo lo dice, ¿no? Por eso él trata, él ya en un momento dado habla de lo genético, ¿no? Como el orgánico genético, ¿no? Como que hay más orgánico genético en lo melancólico que en el duelo. En el duelo el objeto es real y está ahí. Mm, y la pérdida es real y está ahí. Y hay que elaborarla, ¿no? También con una lucha narcisística muy fuerte, ¿no? Sí, es muy interesante lo que plantea, ¿no? Cómo este exceso de narcisismo produce autoataque, ¿no? Produce melancolía de alguna manera en términos, depresión, en términos Depresión. freudianos. En esos pacientes donde uno, el objeto del duelo no aparece, es difícil, es una incógnita. Eh, Siempre el mecanismo que uno puede buscar es el duelo anticipado. Se proyectan al mundo objetal a través de un duelo anticipado, de una pérdida anticipada. A ver, interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Carlos? O sea, no actúo porque no lo voy a lograr, Ah, ya. el duelo anticipado. No le digo a esta chica que la quiero porque no lo voy a lograr. Claro, claro, qué interesante, claro. No Por inicio, debilidad del yo, como es que, ¿sí? Se castiga con el duelo anticipado. y no lo puedo lograr por debilidad del yo. Exacto, exacto. Ahí sí, por falta de entrenamiento yoico, voy a decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Que tendría que ver de alguna manera con la técnica del maltrato. Es que el tema es complejísimo, lo que Mm, está pasando hoy en la cultura, ¿no? mm. Eso que ya hemos dicho en otra oportunidad, que por primera vez en la historia de la humanidad, en Occidente, no se puede castigar, está prohibido, vetado el castigo y ya hay un estado mental anticastigo. En los padres cada vez más, los adultos son anticastigo, ¿no? Ya estamos ordenados en un modelo anticastigo, y tratando de generar otros modelos para la comprensión de la realidad, etcétera, ¿no? Que no sea maltrato, ¿no? Que no sea maltrato. Una pregunta, ¿qué hace la culpa en este proceso? Claro, claro. La culpa es la consecuencia de la agresión. Ese es el típico modelo freudiano. Y lo que trae en duelo y melancolía también es eso, ¿no? La culpa es el producto de la agresión. Por ejemplo, en el duelo, la culpa, ¿no? La culpa que puede desencadenarse en el duelo por la rabia contra el objeto por haber desaparecido, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que más la rabia que la culpa. claro, entonces esto genera culpa. La rabia contra el objeto que ha desaparecido eh, genera culpa. Esta sería la culpa en el duelo que se ve, ¿no? Y la Sí, culpa la culpa en la melancolía es
la culpa por haber atacado el objeto que es el propio yo. Entonces, una culpa por el autoataque, que en el fondo está encubriendo el ataque al objeto. Y en cuanto al castigo, lo que pasa es que el, el no castigar no quiere decir no poner límites. Y a los jóvenes se les está educando y están creciendo sin límites. O sea, no hay un respeto por el otro, porque si no, si tengo derecho a todo, tengo derecho a todo y paso por encima de lo que sea, pero es que el castigo no puede ser la única manera de educar y de formar, porque Claro, sí necesitamos tener un límite donde claro, estoy yo y donde claro, empieza el otro. claro. El problema está en, yo lo veo, cuando toco ese tema, lo veo desde el punto de vista de la instrumentación, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que reemplaza a la represión, al castigo, al maltrato? ¿Cuál es el instrumento? Sí, preguntan mucho los familiares de los jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, ¿cuál es ¿Qué el hacemos? instrumento? Nos dicen, ¿qué hacemos? Teníamos el instrumento, la chancleta. La chaqueta o la correa colgada en la puerta, Exactamente. pero ya no, no lo hay. Entonces, un ejercicio que me parece interesante cuando se logra aplicar es, Pero no se necesita eso, no es, se necesita llegar a esos extremos, ese, simplemente con el límite. es el límite de los tiempos de espera. Exacto, Empezar muy exacto. temprano a enseñarle a los niños y a los jóvenes los tiempos de espera. Sí. Los jóvenes ahora no quieren, uno empieza a hablar, las personas mayores, y dicen, no, no, anda al centro de la cosa. O sea que se termina toda narrativa. No pueden esperar, buscan una comunicación instantánea, artificial, no humana, automática. Claro, Los, pero los tiempos de Susana, espera, volvemos a lo que están hablando María Clara y Carlos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo, porque es un proceso educativo, el instrumento educativo por excelencia para el manejo y el control de impulsos, eh, diciéndolo, ¿no? El control de la conducta. Que se usó siempre, pues fue la chancleta, fue el castigo, fue la correa colgada. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Está educada la gente en Occidente, que es donde está la propuesta planteada, y están las leyes Sí, hechas, pero yo donde me pregunto esto. cómo educaríamos, por eso haría falta la educación, ese nuevo modelo educativo que se interiorice y se integre en la mente como un automatismo de manejo de la frustración, del aplazamiento, para permitir la baja al narcisismo, la entrada del otro. Y no tanto ataque acumulado contra el objeto que lleva a lo melancólico. Susana, ¿querías mencionar algo más? Me parece que Sí, tienes yo un quería punto mencionar, interesante. por ejemplo, escuché los relatos de un chico que fue cómplice de un asesinato hecho en forma accidental, y relató una serie de sucesos que, bueno, provenía de un hogar que se había terminado por volverse monoparental. El padre era un alcohólico y que entonces los relatos de los castigos que le hacía son monstruosos, porque no solamente ahí está, le pegaba con látigos y todas las cosas, sino que lo dejaba de repente un día de frío o de lluvia torrencial afuera de la casa, sin ropa,
y le trancaba la puerta. Mm. Entonces digo, ahí no vamos a encontrar, digamos, lo que puede ser una melancolía, pero sí encontramos ese monto de agresión que que no pudo de alguna forma irse transformando y que quedó en una situación, digamos, que el individuo no puede manejar y que lo convierte en un ser que dice que ahí está, ah, alejado de toda manifestación de la cultura. Es decir, realmente diría a la vera del camino de lo que puede ser un proceso civilizatorio. Entonces, digo, eh, hay algo de más, o hay algo que falta, a diferencia de lo que ocurre en otros hogares, ¿no? Digamos, en, en- en contextos de por sí menos vulnerables, en situaciones de individuos que, bueno, por lo menos este chiquilín no tenía ni sábanas en la cama, ni nada, digo, una situación de carencias absolutas, ¿no? Eh, entonces contrasta de pronto, sí, con estos otros casos, ¿no? De estos adolescentes que muchas veces, no solamente, digamos, de gente de posiciones más acomodadas, sino inclusive de gente que, aunque sean de clases medias bajas, pero que, bueno, de pronto le dan a sus hijos lo que ellos suponen que no tuvieron, y los dejan sin darse cuenta en una deriva existencial, ¿no? Ujú. Entonces digo, pongo este ejemplo para ver cómo hay algo que o que falta o que está de más entre estos dos polos, los del grupo de estos adolescentes que van a los liceos, que llegan a la universidad, y el caso de estos otros que quedan al margen y que se convierten en drogadictos, al servicio del narcotráfico, y que desarrollan una vida delictiva, ¿no? Con un prontuario importante de Sí, violencia y de crímenes. sí, no sé, esto me hace pensar en algo, ¿no? Nuevamente en el por qué unos desarrollan esta vida, como dice Susana, delictiva, compleja, y otros no. Y pensaba, Guillermo, si si se miran las cosas de otra manera a la clásica freudiana, donde la explicación del fenómeno melancólico, pues que sería por qué unos hacen melancolía y los otros sí pueden hacer el duelo. Y la explicación de Freud está alrededor de su teoría, de sus planteamientos del momento, con la libido, con el deseo, eh, eh, y con pues, ante la pérdida del objeto y los tres procesos pues, pues, de ese proceso melancólico. Pero tú decías algo muy importante que era el ataque al, al objeto contenedor, ¿no? Que resulta siendo tan frustrante. Y si a la luz, digamos, de las relaciones objetales, eh, podíamos pensar si lo que realmente hace falta es, o sea, lo que marcaría una diferencia de caer en la trampa melancólica o no caer en la trampa melancólica y hacer un proceso de duelo, está dado más por lo predípico, por la estructuración del SEF, a la luz de, digamos, del modelo de las relaciones objetales que podrían Sí, ayudar a explicar cómo la trampa melancólica pues, se da
por unas condiciones en la relación del vínculo madre-bebé que se ha visto alterada y que lleva a una melancolía, a la trampa melancólica, a diferencia de una, digamos, una afortunada relación vínculo madre-bebé pues, que permitiría o facilitaría eh, ante la pérdida del objeto hacer un duelo y no una melancolía. Y ahora, porque me llama la atención pues que precisamente ahora la forma como se ve la trampa melancólica actualmente es cada vez más, como tú lo mencionabas, en la depresión, como una forma diferente a la del siglo XIX o el XVIII, donde todo era como que lo que surgiera la nostalgia, y la nostalgia como algo muy romántico del perdedor, pero era diferente. Mientras que hoy en día, con el mundo tan industrializado y ahora con toda la informática del sistema capitalista, lo que prevalece es la depresión donde no hay un objeto tangible, sino que hay unos aparatos de los cuales nos agarramos, pero que no son humanos. No sé qué opinas de esta mirada. Yo creo que sí, que indudablemente esa falla tan primaria tiene que incidir de alguna forma. Y después pienso que sí, que a medida que se fue conformando la cultura y las formas, digamos, de relación de los individuos, terminando en toda esta era digital y todos los aparatos, es decir, los individuos encuentran, se contactan a través, valga la paradoja, de barreras. ¿Las barreras cuáles son? Bueno, las barreras son los propios elementos, o sea que todas las cámaras, los celulares, las computadoras, todos los elementos que van surgiendo de inteligencia artificial, o sea, porque en definitiva el individuo va cada vez desacostumbrándose, digamos, a las formas, a los contactos humanos. Entonces, en base a priorizar sobre todo la vertiginosidad, la rapidez, la eficiencia, entre comillas, entonces deja de lado otras cosas, ¿no? Es decir, lo que puede producir el contacto humano, digamos, los silencios, las formas de abordaje, el compartir experiencias, ¿no? O sea, va desapareciendo. Si nos acordamos de Winnicott, digamos como que la experiencia, el concepto de experiencia, tal como se entendía antes, se va desdibujando. ¿Qué? ¿La experiencia de qué, Susana? Se va El concepto de desdibujando. experiencia. Ah, se va desdibujando. Se va desdibujando, claro. Ok, ya. Que no te había entendido, sí. Sí, el tema llamaremos lo depresivo actual melancólico. Porque tú haces, Camilo, Sí, cuando hablaste hiciste énfasis en que digamos, la frustración y la rabia contra el objeto sería primaria, ¿no? De un sujeto, de un yo muy narcisístico frente a unas carencias muy primarias. Se estarán dando esas carencias, o lo que estamos viendo es
un mundo en general muy frustrante de las necesidades de un personaje muy narcisista que no ha logrado, eh, una, lo que estábamos hablando inicialmente con María Clara y con Carlos, ¿no? No ha logrado una suficiente vinculación objetal moderada o amorosa, mejor todavía, pero no ha logrado una suficiente. Entonces, este exceso de narcisismo es el que genera tanta frustración y lleva a lo depresivo. Pero ahí habría toda una necesidad de replantear el concepto de melancolía. Sí, Nora, sí, sí. Aló, ¿ahí se hola, escuchan? sí, te escuchamos. Yo quería hacerle dos preguntas, doctor Carvajal. La primera es, eh, ¿puede no, a ver, la melancolía se ha descrito incluso en el arte, digamos que las imágenes, lo que se pinta en la melancolía, hace que uno tenga como el fenotipo del paciente cuando está melancólico. Sin embargo, y por lo que le escucho, podría pasar desapercibida esa percepción, a menos que pues se trate, por supuesto, de estar dentro de un psicoanálisis, y estoy hablando como neuróloga, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es esa, si podría no haber un fenotipo, digamos, o un comportamiento facial, que eso en neurología está tan codificado para todo. Eh, Primera pregunta. Y la segunda, nosotros vemos mucha melancolía en el paciente con dolor crónico. Y hay algo muy interesante, y es, por ejemplo, los pacientes con problemas de espalda que han sido intervenidos y nada les funciona, y entonces termina habiendo una frustración grande porque al final les dicen, acostúmbrese que usted siempre va a cargar con esto, y es un dolor físico muy grande, y uno los ve melancólicos a esos pacientes. ¿Cómo entra este tipo de melancolía dentro de todo lo que nos ha explicado? Y un paréntesis, hay un hallazgo interesante en los pacientes que tienen este dolor crónico con los años, disminuye el volumen del hipocampo, que tiene tanta relación con todo, todas las emociones y con la depresión y bueno, ¿no? Bueno, pero la primera parte de la pregunta, ¿me la recuerdas? No, es que me perdí porque me metí en lo del dolor. La primera parte es si podríamos tener un paciente melancólico al que no se le Ah, nota. ya me acordé. Sí, la no presentación depresiva de lo melancólico. Yo creo, sí, es una de las cosas bien interesantes de lo melancólico, ¿no? De la trampa melancólica. Y es que uno ve en muchas de las patologías sociales, por decirlo de alguna manera, hay mucha melancolía, pero no se ve la melancolía. Lo que sí se ve es la búsqueda de ser destruidos por lo que hacen. O sea, hay una autodestructividad por lo que hacen. La otra, la otra es lo depresivo generado por el dolor crónico, ¿no? Y lo que agregas tú de la disminución de lo hipocámpico, etcétera, ¿no? Sí, Freud lo decía. Freud hablaba más de lo melancólico ligado más con lo orgánico, genético, ¿no? Con lo orgánico, como posible origen. Ahí hay mucho terreno resbaladizo, en ese artículo, en el duelo y melancolía, el artículo de Freud. Hay mucho terreno resbaladizo, ¿no? Eh, Sí, por ejemplo, pues el dolor crónico es una injuria, una noxa presente, actual, que no se logra elaborar porque el dolor está ahí. Entonces hay una enorme rabia frente a ese suceso, ¿no? Rabia que inevitablemente cae sobre el yo, empieza
una rabia consigo mismo, ¿no? Por envejecer, por qué sé yo, por enfermarse. Y entonces viene un autoataque, ¿no? Podríamos llamar eso melancólico, porque el autoataque es real, lo que está pasando es real. Parece más bien un duelo no elaborado, algo que se está sufriendo y no se puede elaborar porque está continuamente ahí. No sé, estoy tratando de responderte dentro del modelo que traje, ¿no? No en otros modelos, ¿no? Sino restringiéndome un poco al modelo que traje. Luis Fernando, Luis Fernando, dale. Tiene la mano levantada, pero tiene cerrado el micrófono. Luis Fernando. Mientras tanto, Guillermo, en el chat Dale. hay un comentario de Julia Araujo. Bueno, está en portugués, pero si lo entiendo, plantea que el capitalismo quiere personas eh, no, tal vez que el capitalismo prefiere no personas que controlen los impulsos, sino que consuman y se consuman. No sé, El Julia, si capitalismo lo quiere puede. personas sin control de impulsos, Ah, personas consumiendo y consumiéndose. sí, Exato, exato. É isso. Sim, isso. Sí, ok. Julia. Bueno, ya Luis Fernando, Ya. ahorita, Ahora, si quiere, Tengo problemas con la conexión. No, se quería decir tres cositas muy rápidamente. Hay un autor muy interesante contemporáneo llamado Massimo Recalcati, un italiano, que tiene un concepto que se llama las neomelancolías, tratando de plantear cuáles son las formas contemporáneas de la melancolía y la liga a las clínicas del vacío. ¿Sí? Un ¿De poco la clínica de planteando qué? las clínicas Ah, la del clínica del vacío. vacío, no relacionándolo como con el problema con el objeto y con el super yo, sino con la ausencia de deseo. O sea, ni siquiera una relación con el objeto, sino ausencia de deseo, y lo liga con un factor transgeneracional, como ligado a la pérdida del contacto y del lazo social, ¿m? Y de cómo eso se transmite vincularmente, ¿sí? En una falta de presencia de relaciones humanas que son sustituidas, para hacer eco a lo que estaba diciendo Julia, que son sustituidas por el consumo de objetos. Entonces estamos frente a un consumismo de objetos que busca llenar ese elemento del vacío, que sería como esa forma, ligándome a lo que estaba diciendo tal vez Marta antes, a esa forma un poco maníaca de enfrentar la depresión o la melancolía. No se enfrenta a la depresión ni la melancolía, sino que se enfrenta a un consumo maníaco y lo que vemos es la forma contraria, ¿sí? De muchas depresiones enmascaradas en esas formas de consumo maníaco que tiene nuestra sociedad actual. Y lo otro que pensaba, lo segundo, era que igual la melancolía ha existido desde el principio de los tiempos de Occidente, ¿no? De hecho, la palabra melancolía es una palabra de origen griego y era porque en Claro. Grecia había grandes personajes melancólicos. Toda la vida, Hamlet era llamado por algunos críticos literarios el danés triste, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, O el claro. danés melancólico. Y Sí, la sí. palabra melancolía ha existido toda la vida. Desaparece por allá en el siglo XVIII cuando aparece la palabra depresión, pero melancólicos grandes han existido ¿m? Toda la vida. En relación Bueno, al arte está el famoso, Hemingway se sí, ganó el premio Nobel y se voló la cabeza. sí, sí. No, y estaba pensando que en el arte, el cuadro de Durero hay un cuadro muy famoso que se llama Melancolía, ¿no? Es uno de los cuadros famosos de Durero en relación a lo que estaban hablando ahorita, sí, de las representaciones que hay de la melancolía pues en la historia que son permanentes, ¿no? Tanto en el arte como en la literatura. Era eso. Interesante, porque sí, traes, claro, entramos a lo de hoy desde otro modelo, ¿no? Desde otro modelo. Eh, ¿Cuánto melancólico, pero ya con otra dimensión de lo melancólico puede haber en el no contacto? ¿Cuánto de frustracional de unas necesidades particulares que pueden ser inconscientemente eh, frustradas, por decirlo así? Pero hay una consciente gratificación maníaca
con lo que decía Julia del consumismo y el mercadeo consumista, ¿no? Que gratifica en un sentido maníaco, ¿no? Pero que cuánto de gratificación hay crónica en el no contacto unipersonal del ser humano, que al fin de cuentas está hecho para eso, para contactarse físicamente con otros, ¿no? Real. Y ese es todo un tema con la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pregunta tras pregunta. Nos Bueno, quedamos con las preguntas y con más preguntas que respuestas. Yo estaba sí, no, pensando que Guillermo, también, sí, perdón. dime, Susana. No, que tomando lo que decía Guillermo con respecto, si no habría algo biológico, ¿no? Digamos, como que favoreciera, digo, de si uno parte del hecho de que las distintas formas de melancolía son, digamos, afecciones. O sea, es algo que le ocurre a un cuerpo, ¿no? Ujú. O sea, un cuerpo que es afectado. Y es afectado por determinadas carencias, por ciertos elementos que no tuvo o que tuvo y que fue frustrado. Y a la vez, esto último que tú decías con respecto a las sociedades occidentales, que por un lado está digamos, todas esas manifestaciones de vacío, de melancolía, de aburrimiento, y por otro lado se da, ¿no? Como uno ve en muchos pacientes, esa alternancia también de episodios maníacos depresivos, ¿no? O sea que por breves momentos la persona sale y sale, sí, con un gran consumismo, con una avidez descontrolada de objetos. Entonces, como que de alguna forma están las dos caras de esta moneda, ¿no? bueno, No Guillermo, era- se nos ha ido el tiempo volando. No sé si quieras hacer un comentario final. No, no. Tenemos más preguntas que respuestas. Sí. Bueno, espero, los invito para, pues, finalmente, ya antes de terminar, los invito, por un lado, a visitar nuestro canal en YouTube, que ya hemos subido la mayoría de las conferencias de esta cátedra para quienes quieran, no, pues se hayan perdido alguna o quieran repasar alguna. Y por otro lado, invitarlos para dentro de 8 días, que vamos a tener el tema del porvenir de las pasiones, en una mesa redonda en la que vamos a participar pues todos los ponentes, los que hemos presentado algún tema en esta cátedra, y ojalá también ustedes puedan participar muy activamente con sus comentarios alrededor de este tema tan apasionante de las pasiones. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia, y los esperamos dentro de 8 días para intentar entre todos dar respuesta a todas las inquietudes que nos han surgido en estas conferencias. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días.